Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Felipe Ramírez y quiero hablarte hoy acerca de Jesús, el dueño de mi corazón, el que me cambió la vida. Es alguien que le dio sentido a mi vivir, que siempre estuvo conmigo cuando yo me aparté de él. Desde los 7 años, mis padres van a la iglesia y desde pequeño me gustó mucho imaginar cosas. Siempre me gustó la fantasía. Me gustaban los héroes de Marvel y cosas así. Pero de alguna manera cuando llegué a la iglesia me hablaron de un Cristo, de un Dios todopoderoso que abrió el mar, de que caminó en las aguas. Y ese Dios hacía que mis superhéroes se hicieran pequeños. Entonces me dio la curiosidad de conocerlo más. Yo tenía 7 años y me acuerdo una vez cuando mi padre trabajaba en la iglesia, yo tuve una visión. En ese momento no sabía que era una visión. Solo miré 3 hombres que estaban en la iglesia, en la entrada de la iglesia, y estaban como danzando alrededor. Y le dije a mi padre: papá, mira. ¿Qué dice mi padre? Hay 3 hombres ahí. Mi padre trabajaba en ese tiempo de seguridad y se quedó asustado y dice: ¿dónde? Y digo: ahí en la iglesia, mira. Y mi padre, que ya conocía de Dios, me preguntó: ¿y cómo andan vestidos? ¿Me los podés describir? Y vine yo y los describí. Le digo: son blancos, tienen como sandalias, andan con un vestido blanco y están girando en círculo los 3. Y mi padre me dice: Felipe, ¿sabes qué? Esos son ángeles. Y fue la primera vez que yo tuve una visión. ¿Quién iba a pensar que después esas visiones se harían más grandes y grandes? Pero eso fue la primera vez. Me cambió la vida. Y fui creciendo y creciendo. Pero nunca tuve un encuentro real con Dios. Siempre lo seguía, pero nadie me habló de un encuentro real. En la iglesia te decían de que no tenías que hacer esto, lo otro, pero nunca te dijeron cómo buscarlo. Cómo desesperarte por la presencia de Dios. No sabía qué era la presencia. No sabía qué era la unción. La unción yo pensaba que era un escalofrío. Y me acostumbré así, yo hacía el esfuerzo para que sentir ese escalofrío, y no sentía nada y me desesperaba. Después de eso tuve una atadura que me pasó a pasar atado casi como 20 años. Y poco a poco me aparté del Señor. Fui creciendo, mis padres hicieron todo lo posible por enseñarme el camino, pero me aparté. Y me acuerdo que ya cuando tenía 17, 18 años dejé de ir a la iglesia y me aparté. Ahí fue cuando probé todo lo del mundo. Probé de todo. Y me fui de casa, empecé a trabajar. Y ya como empecé a trabajar, tenía 18 años, pues hice un montón de cosas. Vinieron hacia mí amistades que me enseñaron cosas negativas, alcohol, cigarros. Empecé de alguna manera a ir a discotecas. En ese momento, a los 17 años, empecé a ir al gimnasio. Entonces en el gimnasio encontré a más personas y me enseñaron cómo, stripper. Entonces hacía striptease. Era una manera de llamar la atención, creo yo. Y me metí en ese mundo más y más y más, me aparté de Dios. Después de eso, no era lo mismo. Se me olvidó de alguna manera Dios, pero Dios estaba conmigo. Él tenía un propósito en mi vida. Y me aparté. Después mi mamá se fue a España y me mandó a traer. Al año me mandó a traer, ya tenía yo 21 años. Y en España, más me aparté de Dios. Ya mi padre no estaba cerca, que era el que me daba consejos. Ya estaba solo. Y en España, siendo un país casi donde no hay cristianos, entonces me aparté más y el enemigo puso en mi vida odio hacia mi familia, odio hacia mi padre.
y lo odié, pero lo odié a muerte, quería que se muriera. Y no sabía yo que lo que yo estaba haciendo era meterme más y más y más en ese mundo. Y lo odié. Pero Dios tiene un plan para todos. Pasaron casi 8 años cuando yo lo odié a mi padre. Y en esos 8 años pasó un montón de cosas. Pero ya cuando tuve 29 años, ya Dios me tocó, ya me llamó. Mi madre me puso Héroes de la Fe de Dante Gebel. Y sentí que Dios me habló ahí. Porque llegué a tener mucho dinero. Llegué a tener fama. Pero me sentía vacía. Cuando más dinero tuve fue cuando más vacío me sentía. Hice tatuajes, me hice piercing, tenía un montón de piercing. Y pensaba que eso me iba a dar felicidad, pero no la daba. Entonces cada vez que me apartaba de Dios, más vacío me sentía. Tenía ganas de suicidarme muchas veces. No quería existir. A veces me arrepentí y le dije a Dios por qué me había creado. Que me arrepentía de haber nacido. Hice tantas cosas de las que hoy me arrepiento, pero Dios cogió todo lo malo. Todo lo malo que yo tenía, todo ese odio lo transformó en amor. Porque desde ese momento cuando me di cuenta que quería volver, era como que estaba en un sueño, tenía tapados los ojos y de repente Dios me abrió los ojos y quería regresar el tiempo, quería abrazar a mi padre, quería decirle que lo amaba, quería pedirle perdón, quería buscar a toda mi familia, a las que me aparté, de pedirles perdón. Y en ese momento fue cuando le dije a mi mamá que tenía el teléfono de mi padre y mi mamá me dijo sí, entonces lo llamé a mi padre y le pedí perdón. No había yo reconciliado con Dios, no estaba apartado, yo fumaba marihuana, alcohol, un alcohólico era. Y le pedí perdón. Hace 4 años tengo una hija y me di cuenta de que no puedes amar a alguien cuando odias a otra persona. Dios es sí, sí o no, no. Entonces no puedes pretenderte decir que amas a tu hija. Yo pensaba que yo la amaba, pero cuando me di cuenta que yo odiaba a mi padre y odiaba a mi familia, me di cuenta que no la quería. Entonces ese amor que Dios me puso hacia mi hija fue lo que me cambió a mí, me hizo darme cuenta de que tengo que perdonar para experimentar el verdadero amor. Y cuando lo hice, Dios bajó un amor hacia mí y una ternura que nunca había sentido. Fue cuando no me sentía solo nunca más y cuando me di cuenta que de verdad amaba, que ese sentimiento que andaba buscando era Dios, ese verdadero amor que andaba buscando era Dios. Entonces fue cuando me di cuenta y perdoné a mi padre, le pedí perdón y fue donde empezó ya la transformación de mi vida. Este es un resumen rapidito que he hecho acerca de mi vida. Iré contando más cosas, más detalles, pero quiero decirte que Dios te ama y que sea lo que sea, Dios usa y por alguna razón te tiene donde te tiene. Por alguna razón Dios te hizo que pasara tantas cosas porque después Él se va a glorificar en ti. Tú eres su preciosa creación. Eres lo más bonito que hizo. Se tomó el tiempo de diseñarte, poniéndote tantos talentos y cualidades que ninguno tiene, solo tú. Así que dale gracias a Dios porque ahora tu momento está cerca. Vas a brillar. Dios te bendiga.